buenos días. La energía es el motor del crecimiento y el desarrollo. Y de hecho hay una correlación perfecta entre cantidad de energía demandada y calidad de vida. Pero también es, y lo sabemos bien, causante de casi el 80% de las emisiones de dióxido de carbono que causan el calentamiento global. Tenemos entonces un dilema. La transición energética es la forma en la que podemos resolver ese dilema para poder crecer sustentablemente. Y es por eso que es un placer poder estar con ustedes acá hoy para compartir este panel con líderes de organizaciones que son protagonistas en el desarrollo de la transformación que se necesita, no solo para la conversión de la matriz energética global por el lado de la oferta, sino también para la transformación de las diferentes industrias que están atravesadas por este desafío y que generan, de hecho, oportunidades para el desarrollo de nuevos ecosistemas de crecimiento y desarrollo. Así que me encantaría ahora invitar a pasar al escenario a los panelistas que tenemos en el día de hoy. Nos acompañan en este panel Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy, José López Tafay, director general de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, Ignacio Celorrio, presidente para América Latina de Lithium Americas Corporation. Bueno, en los últimos años hemos vivido algunos eventos que realmente han marcado un antes y un después en lo que tiene que ver con el desarrollo económico global y particularmente en el sector energético. Me encantaría aprovechar la oportunidad de tenerlo a Marcos para que nos cuentes cuál es tu mirada, cuál es tu visión de esta nueva configuración global del sector de la energía. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación a Dante y al resto de la gente que organizó la conferencia y a vos, Paula. Bueno, un poco como decís, sin duda hemos vivido en los últimos, digamos, 5 a 7 años un montón de cambios que han transformado la industria de la energía. Y de alguna manera este 2013 es como que es el primer año que volvemos a una cierta normalidad. Por lo menos así es como lo vivimos nosotros. Y esta normalidad es diferente a la normalidad que vivíamos antes del COVID, antes de esta evolución que es la transición energética que cambió la industria, que la guerra de Ucrania y bueno, ahora tenemos el conflicto en el Medio Oriente. Entonces, el tratar de entender cómo se alinea, cómo se describe esta nueva realidad, nos ayuda también a entender cómo va a venir, digamos, cómo vamos a poder visualizar el futuro. Entonces, en nuestra visión vemos que esta nueva normalidad nos trajo un ambiente de precios energéticos más altos. Esto ya es parte del nuevo mundo. Este nuevo equilibrio tiene que ver, es digamos, compatible con un ambiente de precios más altos. En parte porque China volvió al mercado a consumir energía, petróleo, gas y todo el resto de la matriz energética después del cierre que tuvo por el COVID. En parte también porque los productores de energía, y hoy bien como decís, gran parte de la matriz energética está suplida por hidrocarburos. Entonces los productores de oil and gas se limitaron, o sea, Rusia y más la OPEC, o sea, la OPEC Plus, limitó la oferta de crudo en forma, digamos, lo hizo en forma, si querés, no intempestiva, pero sin duda de una forma muy fuerte. Y en parte también hemos tenido inviernos bastante más moderados de lo que hubiéramos podido tener después de la disrupción de la guerra y las sanciones. Esto en cuanto, digamos, a un mapa de oferta y demanda. El mapa de flujos también cambió, ¿no? O sea, la guerra de Ucrania determinó que los flujos de moléculas y barriles que antes principalmente tenían
describían barriles yendo de Rusia a Europa y moléculas yendo de Rusia a Europa. Hoy eso cambió radicalmente. Hoy vemos que Rusia de alguna manera cambió sus flujos de comercio y está comerciando con China, con India y con Asia. Y del otro lado de esta división está Europa, que hoy está comerciando más con Estados Unidos, con Latinoamérica, con Medio Oriente y con África. O sea, hay una suerte de división del mapa de la energía después de la guerra. Y tenemos una gran pregunta, un gran signo de pregunta es ¿qué va a pasar o digamos, qué efectos va a tener la guerra en Medio Oriente? Por ahora son acotados desde el punto de vista de la disrupción del mercado de oferta-demanda, pero eso no quita que en un futuro, si hubiera, digamos, alguna regionalización del conflicto, eso no tenga disrupción, efectos de disrupción en la demanda efectos de disrupción en la oferta, digamos, porque Irán tendría que, sería sancionado, tendría que bajar su incremento de producción, efectos de disrupción en la logística, porque gran parte de los barriles pasan por el Golfo Pérsico, entonces todos los barriles de Arabia Saudita, Kuwait y Medio Oriente tendrían, digamos, estarían en peligro. Y efectos en la demanda a través de una potencial recesión, suba de tasas. Entonces, digamos, esto es un poco lo que vemos hoy. Es una gran oportunidad para proveedores, entre comillas, alternativos, o sea, no tradicionales, a este nuevo, que en particular Latinoamérica, en particular Vaca Muerta. Y creo que es una oportunidad que tenemos que no tenemos que dejar que se pierda. ¿Y cómo ves el rol de la industria en el contexto de esta transición? Porque del mismo tiempo que hay una reconfiguración a nivel del abastecimiento de combustibles fósiles, también las matrices de los diferentes países se están reconvirtiendo. ¿Cuál es tu mirada respecto de esto? Bueno, a ver, sin duda la industria energética, en particular la del petróleo y gas, está evolucionando, está, digamos, la sociedad está demandándole un cambio, una evolución, una transición a través de la llamada transición energética. Es algo que la industria hasta ahora, digamos, en gran medida ha tratado de resistir o tuvo esas diferentes fases de primero resistir, enojarse, llorar, tirarse al piso, decir que no es culpa, victimizar. Bueno, y ahora es como que finalmente se dio cuenta que tiene que ser parte, tiene que ser protagonista, tiene que ser parte de la solución y lo va a hacer. Ahora bien, también la realidad de alguna manera se impone, ¿no? No es solo la voluntad de querer cambiar. La industria tiene claro de que hay un problema, tiene claro de que tiene que ser parte de la solución y va a poner todos los recursos para hacer tal. Pero ni nosotros ni nadie sabe cuál es la solución, digamos, cuál es la tecnología adecuada para mágicamente, digamos, proveer energía bajando las emisiones. Sabemos que, por un lado, tenemos que seguir proveyendo energía a millones de consumidores, a apoyar el crecimiento económico, en particular de países de las regiones emergentes, pero sabemos también que al mismo tiempo tenemos que hacerlo bajando la intensidad de carbono de esas moléculas, de esas unidades de energía que proveemos. Y las dos cosas tenemos que hacer, no podemos elegir entre una cosa y la otra. Y para hacer eso no sabemos hoy, fehacientemente, no existe una sola tecnología que resuelva ese problema, no existe. Una falacia pensar que una sola tecnología va a resolver todos los diferentes problemas, digamos, de aplicaciones de la energía a la vida cotidiana, sea generación, sea calor, sea industria, sea movilidad. Entonces probablemente la solución tenga que ver por una transición en la cual haya varias tecnologías que convivan y compitan en el tiempo, como lo hubo ya capaz a principios del siglo XX, que convivieron varias tecnologías, y eventualmente en el tiempo alguna de ellas
termina siendo la dominante probablemente para ciertas regiones y otra para otras regiones, porque no todas las regiones tienen las mismas necesidades o los mismos recursos. Entonces, al final del día, ese es el esquema mental que, a mi manera de ver, uno tiene que tener para poder, digamos, para poder abordar exitosamente este problema, y de alguna medida eso, sin duda, digamos, esa transición energética, dentro de esa matriz, los hidrocarburos van a seguir siendo, digamos, un factor importante de provisión de energía al mercado por mucho tiempo, y en particular el gas. Así que, digamos, desde esa perspectiva, la industria tiene que, digamos, seguir produciendo petróleo y gas con menor intensidad de carbono, además de invertir junto con otras industrias que tienen grandes emisiones de carbono, las cementeras, la industria del aluminio, la petroquímica, el acero. Todas juntas tenemos que abordar, digamos, esta problemática con todas las herramientas accesibles a este momento. Los renovables eólicos, solares, hídricos, el nuclear, la tecnología de captura de carbono y uso de carbono, la eficiencia energética, los biocombustibles, donde también la industria tiene que ser partícipe y puede ser protagonista de esta industria. Entonces, ese es el kit de herramientas que tenemos para abordar este problema. Perdóname que me fui un poquito largo, pero esto es un tema que... Súper interesante todo lo que nos contaste, y justamente me gustaría ir por esa línea y preguntarle a José, que tiene mucha experiencia, tanto desde el punto de vista de la oferta de energía, con el tema de renovables, como así también con la reconversión de algunas industrias, particularmente la de movilidad. Me gustaría que nos cuentes cómo fue la experiencia, cómo ves la experiencia de Europa y qué oportunidades ves en América Latina de poder ser un complemento, de poder desarrollarnos aprovechando ese aprendizaje que ustedes hicieron. Muy bien, pues muchas gracias en primer lugar a Mariana y a Dante por invitarme hoy a venir a Buenos Aires a acompañaros para un tema que a mí personalmente me apasiona, ¿no? Me parece que es el gran tema de este siglo. Al final, el proceso de transición ecológica y qué ventajas y oportunidades y retos, ¿no?, también trae, debemos contemplarlo como que es un proceso completamente artificial. Es decir, es un proceso de cambio de la estructura económica que no está motivado por una evolución de business as usual, como puede ser una evolución tecnológica, una evolución de mercado. En el escenario en el que nos estábamos moviendo ha aparecido de repente lo que yo llamo un mutante, que es una gran idea de hay que reducir el cambio climático, hay que priorizar la lucha contra el cambio climático, que llega incluso a avanzar más allá y dice estamos viviendo un momento de emergencia climática. Por lo tanto, la presión es terrible sobre el conjunto de la actividad económica para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y hay un poco, es cierto que cada bloque va identificando sus principales medidas y políticas. Oportunidades, las más directas, son quizá las que yo, por ejemplo, he vivido en los 10 años que estuve en renovables en Europa, y que creo que buena parte de los errores que está haciendo Europa derivan del éxito que tuvo la década pasada la promoción de las energías renovables, porque sí es cierto que consiguieron focalizar y desarrollar mucho todo lo que es la generación de electricidad a una generación baja o nula en carbono, con un desarrollo intensísimo del parque de electricidad renovable eólica primero, posteriormente fotovoltaica, ¿no? Por el camino se cayó la termosolar, que era extremadamente cara, hay algo de biomasa, pero eso acompañado también de otra política que es más cercana a las empresas, como es la política de eficiencia energética, que lo que sí que ha habido es la política que siempre ha existido, pero bueno, es más fácil acelerar. Considero que son dos de las líneas más directas, y en el caso de América Latina, donde más ventajas se pueden conseguir, también porque tiene una gran dotación de recursos primarios, ¿no?, de recursos energéticos primarios propios, y al final cada uno tiene que jugar este partido con sus propios recursos, porque buena parte de los ganadores van a estar determinados por lo que tengas de recurso primario, la capacidad económica de que dispongas. Si eso se olvida, te pones a jugar el mismo partido con el resto de jugadores, puedes acabar en graves problemas económicos. Entonces, ¿qué sucede? Que
esta primera década ha evolucionado y ahora estamos hablando ya de damos un paso más, ahora le toca a la industria. En Europa, en concreto, lo que le dicen es le toca a la industria automotriz la primera, pero no por ello para el conjunto de la actividad económica europea. Hay objetivos menos exigentes, pero también para todo lo que tiene que ver la industria química, el cemento, todos los que ha mencionado Marcos ahora, ¿no? Y claro, en ese escenario empiezan a aparecer ya opciones muy diferentes y realidades que tienes que tener en cuenta. El cambio de lo que es un aprovisionamiento energético con fósil a sin fósil, gracias a que tienes una generación eléctrica disponible, unas políticas de eficiencia, está muy bien, pero es solo la primera parte del problema. Para que tú acabes teniendo una descarbonización del producto en determinados sectores, tienes que cambiar toda tu tecnología. Tienes que cambiar tu tecnología con una necesidad financiera elevadísima, con un entorno tecnológico muy incierto y en un mundo cada vez más global, donde buena parte de las medidas que tomas pueden debilitarte competitivamente con la gente con la que intervienes. Por ejemplo, en el caso de Europa, la imposición de un precio muy elevado al carbono ha generado y está generando una pérdida de competitividad de sectores industriales básicos para la economía europea, que ahora se intenta compensar estableciendo un ajuste de frontera en carbono que ya veremos si funciona o no funciona. Bueno, pues esto lo que nos indica es que las primeras oportunidades las hemos visto muy claros, hemos trabajado todos de una manera más o menos acelerada en desarrollar plantas de energías renovables, sabemos también cómo hacerlo, creo que hemos aprendido regulatoriamente de los errores, fundamentalmente de Europa, y es posible desarrollar ahora energías renovables muy baratas, que es la primera pata para una transición, ¿no? Tener un coste energético barato y limpio, pero lo que nos viene por delante es muchísimo más complejo. Y ahora mismo se están repartiendo las cartas de la nueva configuración de sectores industriales en el mundo, porque no es casualidad que en este proceso aparezca Estados Unidos con su Inflation Reduction Act o con el CHIPS Act para ver cómo modifico yo la política industrial y consigo que mis industrias y mis sectores sean los campeones en el mundo nuevo al que vamos. Los chinos tienen un plan hace ya años que en buena parte, desde luego en el sector automotriz, se está viendo los resultados ahora. Y Europa no lo tenía, que es una gran enseñanza también para América Latina. Europa se ha metido en este proceso de descarbonización con la idea creciente de emergencia climática, que hay que diferenciar de prisas climáticas. Confundir emergencia climática con prisa climática puede ser tremendamente peligroso para un país. Y la realidad es que se ha centrado en los objetivos y no se ha centrado en las herramientas. Solo ha sido ahora este año, a principios de este año, cuando ha reaccionado el Inflation Reduction Act, cuando ha reaccionado las políticas chinas, y ahora mismo nos encontramos con que está intentando imponer una estrategia de minerales de materias primas escasas, una estrategia para atraer fábricas de chips, tiene abierto un expediente antisubsidios a toda la producción china de automóviles que se importa en España. ¿Y esto qué te quiere decir? Que cuando coges unos objetivos de transición muy acelerados o muy ambiciosos y no integras en el mismo momento unas políticas ordenadas de apoyo a la inversión, de identificación de sectores donde tienes tus ventajas competitivas y donde tienes también tus riesgos. ¿Y cuáles son los elementos que necesitas diseñar en paralelo para poder ser competitivo? Pues estás corriendo un riesgo porque es posible que la descarbonización la acabes consiguiendo, pero acabes también consiguiendo la desindustrialización o la pérdida de empleo en tu territorio. Entonces, estas enseñanzas que en Europa las estamos aprendiendo día a día porque tenemos el compromiso de ser la parte geoestratégica de Europa más avanzada desde un punto de vista climático, pienso que países como Argentina, que están más separados de esa dinámica y no tienen esa ambición, ni en mi opinión tienen por qué tenerla, pueden aprender mucho y jugar y encontrar sus propias bazas para también, como hemos comentado tú antes, hacer la descarbonización, pero con el ritmo, las políticas y las propias tecnologías que sean más atractivas para el país, que no tienen por qué mimetizar otras.
súper interesante aprender de un continente que está un poco más avanzado definitivamente que nosotros en esta materia. Y me gustaría preguntarte, Ignacio, en línea con esto, ¿cuál es tu experiencia dentro de lo que tiene que ver con la industria de producción de litio en el marco de lo que es esta transformación de la industria automotriz? ¿Y cuáles son las perspectivas que ves en este sector tan importante para el desarrollo de nuestro país, en este contexto de precios a la baja? ¿Y por qué te parece que se están dando y cuál es el futuro que ves en ese sentido? Ok, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Reflexionaba mientras los escuchaba que lo bueno de ser el tercero es que tiene la sapiencia de los otros dos y da la conclusión obvia. Y es que, como bien se decía, hubo una imposición. El carbonato de litio y las baterías, ustedes saben, carbonato de litio es lo que produce Argentina, pero la batería en sí no es un invento nuevo. Y Argentina tiene producción de carbonato de litio desde hace más de 30 años. Lo que pasa es que el precio era tan incidental y el volumen de oferta era tan grande porque la necesidad de litio era tan baja que no había un impacto alrededor de ello. Lo que mueve toda la atracción hacia el litio es, lo que bien mencionaban recién, esa necesidad casi autoimpuesta en buena medida de transformación energética y electromovilidad. Y eso hace que las expectativas no de consumo solo de carbonato de litio, porque el carbonato de litio es, por decir lo que producimos nosotros, ¿no?, uno de los subproductos de los miles que van en una batería por encima de toda la inteligencia que hay que ponerle, todo el recurso, digamos, científico que hay que poner a la eficiencia de la batería. Y lo que ha demostrado es, como es un insumo clave, por lo menos en las tecnologías que se mueven ahora, que el interés sube muchísimo. Esto no es nuevo, ha pasado con otros minerales antes. Ahora hablar de Fukushima es como hablar de prehistoria, pero en un momento se esperaba que la transformación energética iba a ser alrededor de la energía nuclear, y eso vieron de que el precio del uranio, que básicamente siempre se mantenía en 30, 35 dólares, durante un periodo de tiempo saltó a 140, después pasó Fukushima y volvió a bajar a 40. Entonces, la expectativa sobre la transformación ha hecho en los últimos años una carrera un poco, y me encanta el título del foro Abre los ojos, un poco rara en relación a cuál era el verdadero potencial y cómo debía manejarse la industria para ser realista. Ahora bien, hoy por hoy cuando decimos precios a la baja, estamos hablando de un precio de tonelada de carbonato de litio de alrededor de 20.000, o sea, 4 veces el valor original donde estaba. Y también hay una conciencia y un entendimiento de que ir a la electromovilidad o al abastecimiento de energía a través de baterías va a ser mucho más cercano de lo que realmente iba a ser. Y ahí entra el realismo que creo que hablaba Marco muchísimo mejor que yo, que no se puede hacer de un día para el otro, que no se puede hacer abandonando tradicionalmente cómo se va haciendo, cómo se ha trabajado hasta ahora. Y hay otro componente que se mencionaba también, en el cual hasta ahora mucho de la inserción de la electromovilidad, y vemos que Europa, Estados Unidos está empezando a copiar eso, China lo hizo primero, tiene un esquema de subsidios muy alto, que tarde o temprano deja de ser eficiente. Entonces, los desafíos que tiene la industria es hacer esta transformación sobre base sólida, no sobre bases, digamos, de intereses que se prefijan por un temor que yo tengo adelante. Yo siempre hago mucho esta comparación. Ustedes vieron que el litio no escapa a la realidad geopolítica que se está viendo. Hay una tensión fuerte entre Estados Unidos y China en relación al litio, cuando irónicamente estamos hablando de que es esencial, o por lo menos en los planteos que nos hacemos, esencial para atacar un problema de calentamiento global. O sea que si hay un solo tema para sacar de geopolítica tendría que ser ese. Y además hay también una error de concepto de pensar de que China tiene una posición predominante, cuando lo que tiene es una posición predominante de refinación de litio, pero lo que no tiene es el producto base. De hecho, la razón por la cual con mucha anterioridad salió a invertir por primera vez fuera de sus fronteras en busca de recursos de distinto tipo que le pueda traer, ya sea hidróxido, carbonato, materia prima o ese tipo de cosas. Entonces, esta es una industria
de por sí compleja, que tiene un montón de desafíos, no solo desde el punto de vista de identificación de recursos, de hecho la identificación de recursos es lo más sencillo, sino tiene un problema de que sean eficientes, por ende había tan pocos proyectos, y segundo, que se logre el producto que se quiera. Nosotros hablamos de carbonato de litio grado batería, hay proyectos en Argentina que hace décadas que están intentando sacar grado batería, tienen plantas diseñadas para hacer grado batería, y no sale porque no es una minería tradicional, es un proceso que combina la extracción de, digamos, de la corteza a un proceso posterior muy sofisticado. Si nosotros quisiéramos no dar valor agregado, en Argentina lo que hacemos, estaríamos exportando salmuera y no carbonato de litio. La salmuera tiene 500 partes por millón de litio, el carbonato tiene una pureza del 99.7 más o menos para llegar al grado batería. Entonces, ¿a qué voy con esto? La industria tiene la obligación y casi necesidad de ir adaptándose a una realidad de eficiencia que va a ir, que hoy por hoy hasta va a costarle adaptarse en los próximos años, no le va a quedar otra. La otra cosa buena de Abre los Ojos es que te enfrenta a la realidad, pero no va a ser, digamos, a valores irrisorios, y no va a ser sin un sentido común atrás que haga una cadena razonable que no se mueva por políticas públicas nada más. Entonces, en ese sentido, yo en algún momento lo he manifestado, si el consumidor no quiere tomar un auto eléctrico porque no le resulta de manera como mínimo igual de satisfactorio o parecido de lo que es un auto a lo que está acostumbrado de combustión, y los procesos y el valor del carbonato no están en montos razonables para el resto de la cadena, llevar adelante la transformación y la inversión que implica hacer una transformación energética, eso pone, digamos, en un manto de riesgo a algo que sí cada vez se está materializando más, que es la decisión de ir a esta transformación. Y por ende, aún en una parte casi menor, diría, que es la que hacemos nosotros, llegar al carbonato de litio de calidad, nuestro enfoque más es en la eficiencia de procesos, no solo desde el punto de vista del proceso químico que tenemos que hacer en el tratamiento de la salmuera, sino en toda la logística e infraestructura alrededor de mover volúmenes muchísimo más altos de los que tradicionalmente se iban a mover. Entonces, esa es la situación, creo, de la industria en este momento en la vista a precios más razonables. Es una gran oportunidad porque, digamos, va a ser mucho más atractivo que se investigue y se realice esta transformación hacia el auto eléctrico de manera más sostenible, pero al mismo tiempo implica un desafío de eficiencia y de aprovechamiento de las inversiones ya realizadas para mostrar de que uno es un proveedor confiable de uno solo de los insumos que se necesita para la electromovilidad. Súper interesantes todos los conceptos que nos trajiste, Ignacio. Volviendo un segundo a lo que tiene que ver con el consumo actual. Sabemos que prácticamente el 80% de la energía que consumimos proviene todavía de combustibles fósiles y eso va a continuar en la medida que la demanda es difícil de descarbonizar. En algunos sectores es más fácil, como la generación de electricidad eventualmente. La movilidad, vemos que tiene toda esta complejidad. Hay otras industrias en las que es todavía más difícil, por ejemplo, la industria metalúrgica pesada. ¿Cómo ves desde PAE y desde Latinoamérica en particular y Argentina que estamos preparados para poder encarar la transformación que se viene hacia adelante? ¿Y qué nos haría falta hacer diferente, Marcos, para que realmente esto pueda avanzar más rápido? Larga la lista de cosas, pero a ver, para hablar en serio, creo que un poco lo que está planteando este panel es que tenemos que ser razonables y tenemos que ir paso a paso y tenemos que encontrar una forma de efectivamente llegar a este objetivo de bajar las emisiones, cambiar nuestra matriz energética a lo largo del tiempo. En el caso de la Argentina, un poco como se comentó, nosotros tenemos recursos de todo tipo, y en particular el gas, digamos, es uno que me viene a la mente porque es el que nos va a permitir de alguna manera
digamos, va a ser este puente entre lo que queremos ser y lo que hoy podemos acceder a, digamos, dar como resultado. Tenemos, todos sabemos, unas reservas, unos recursos que de a poquito estamos transformando en reservas de gas en Vaca Muerta muy, muy importantes. No quiero dejar también digamos, también mencionar que tenemos cuencas importantes en el Golfo San Jorge y en Tierra del Fuego y eventualmente a nivel regional en el Presal, pero Vaca Muerta es o digamos, nosotros entendemos va a ser el corazón de este motor de regionalización digamos, de un mercado de gas como mínimo sudamericano y principalmente en la parte del Mercosur, y que va a comunicar a todos los países del Mercosur junto con Chile y Bolivia en una gran red de infraestructura y motor de crecimiento. Ya hemos empezado en este proceso. Este año se terminó la primera fase del Néstor Kirchner 1, que sumó alrededor de 100 millones de metros cúbicos día adicionales de gas. El invierno que viene esperamos con más compresión duplicar eso a 20 millones de metros cúbicos día, y en el 25 llegar con la segunda fase a adicionales 40 millones de metros cúbicos día. Digamos, este proceso, junto con la reversión del troncal, o digamos, todos los troncales del sistema de troncal norte, digamos, que va de Vaca Muerta hacia el norte, hacia Bolivia, Chile, Brasil, Paraguay, que ya empezó con la primera fase de Teopugio, la Carlota. Eventualmente, esperemos en los próximos años, 2 años, podamos ver de tener la disponibilidad de, digamos, moléculas en la frontera para poder después digamos, brindar esta energía al resto de los países y crear este anillo energético en base al gas, donde podemos exportar hasta 20 millones de metros cúbicos día a Chile, a exportar a Bolivia y digamos, al centro productivo de Brasil, Sao Paulo y Río de Janeiro, hasta 30, 40 millones de metros cúbicos día, y cerrar el anillo por el sur, por Uruguay, con unos 10, 15 millones de metros cúbicos día. Y esto sería una integración regional a través de esta infraestructura basada en este motor que es Vaca Muerta, de este gas que es parte de la transición energética. Por el otro lado tenemos, como se habló, un montón de recursos que digamos, yo los abarcaría dentro de estas oportunidades que nos trae la transición energética en la generación renovable, tanto solar como eólica. Digamos, el factor de capacidad de nuestros vientos en la Patagonia son de los mejores que existen en el mundo, comparables aún mejor que el Mar del Norte, y esto nos da, como ha venido pasando, la capacidad de incrementar nuestra generación renovable para producir electricidad, pero también para producir combustibles líquidos, o sea, moléculas de bajo carbono, los e-fuels, metanol de bajo carbono, metanol verde, el amoníaco verde, azul, digamos, de todos los colores, el hidrógeno. Entonces, al final del día, digamos, y por supuesto, bueno, creo que Ignacio describió muy bien todo el desarrollo de la cadena de valor del litio, pero al final del día tenemos en Argentina estos 2 grandes pilares, uno más accesible y más de corto plazo, y uno que yo estoy seguro que a través del tiempo se va a desarrollar para crear, digamos, un hub o un polo de generación y exportación de energía a través de moléculas o electricidad al mundo. Perfecto, muchísimas gracias. En el proceso de transición vamos avanzando un poquito por prueba y error. Como hemos visto en este panel, vamos aprendiendo de a poco, y en particular, por ejemplo, en todo lo que es el área del noroeste y en particular la industria del litio, vemos que hay mucho conocimiento por proyectos que ya tienen historia. ¿Cómo ves, Ignacio, que podemos aprovechar toda esa información, ese conocimiento para generar valor adicional simplemente al producto que hacemos? Argentina, por razones que no va ahora a explicar, tiene hoy por hoy en lo que es
incrementar exponencialmente la capacidad de producción una oportunidad única. Y básicamente, hoy por hoy, los grandes proyectos de carbonato de litio en la zona que se llaman del Triángulo de Litio, prácticamente toda la inversión importante se está en construcción en Argentina. Argentina, escucharán varias veces, es el cuarto productor en materia mundial, pero la realidad es que no es un gran productor, produce alrededor de 35.000 toneladas al año, y el segundo, que es Chile, produce 180.000 a 190.000. Ahora, Argentina tiene en este momento 5 proyectos en construcción al mismo tiempo para incrementar su capacidad productiva de carbonato. Y eso trae 2 o 3 ventajas. Una, que uno, cuando siempre se dice lo mismo, explorar siempre puede poner el pie en el acelerador. Cuando está en el medio de la construcción, sobre todo avanzado, es difícil tirarse atrás. Y las empresas que están construyendo los proyectos tienen una mirada más de largo plazo. Entonces, puede capear un poco no solo el temporal de baja de precios para nuevos proyectos, que es donde creo que va a impactar más, sino al mismo tiempo puede todavía construir sobre la base de esta inversión, sobre esta nueva producción no materializada, pero que ya se ve en el corto plazo. Y ahí es donde creo que Argentina tiene su gran desafío, que es el primero, entender las características de la industria, y el segundo, que es mucho más positivo y agradable, es la increíble demanda de talento que va a haber para el solo hecho de producir carbonato de litio de calidad. Y eso incluye talento científico, porque el proceso tiene que ser cada vez más sofisticado. Estos proyectos están todos en la puna, 4.000 metros. Lo que uno planea en el escritorio no es lo mismo que el rendimiento de las plantas a esa altura. Hay una gran necesidad de eficiencias. Los recursos humanos, carreras de características técnicas, se van a necesitar muchísima más gente para que esté acompañando este proceso. También la cuestión de los insumos que toca cada uno de estos proyectos, o sea, hay una gran necesidad, no es un producto que sale sin ningún tipo de proceso, por lo contrario, hay un montón de insumos, sobre todo reactivos, que la industria consume, que van a aumentar exponencialmente. Las cadenas como mencionaba antes, todo lo que hace a la logística y la energía. Entonces, va a haber una gran demanda que va a realmente estar muy cercano a cosas que son mucho más agradables de pensar del beneficio que puede tener este tipo de proyectos. Y la última cuestión que mencionaba sobre el tema de recursos humanos, inteligencia, es que esta es una industria que, a pesar de ser tradicional en lo que produce, va a tener que ser nueva para las demandas que le viene ahora. Ni siquiera hay todavía baterías del nivel de eficiencia que recarguen a una velocidad que hagan que el auto de combustión empiece a ser un poco más obsoleto. Y el híbrido no es un gran reemplazo en la demanda, sino que el auto eléctrico es básicamente una batería con ruedas. El híbrido, si ustedes han visto algunos, tiene una batería bastante más chica. El nivel de eficiencia y conocimiento que hay que poner para llegar a la producción de insumos que vayan a ese nivel de eficiencia va a tener una colaboración y un nivel de inserción en Argentina muy importante, que yo tenía un poco de temor, y lo había dicho en alguna otra oportunidad. Como el litio no es difícil de encontrar, un montón de proyectos empezaban a aparecer, como en Brasil, en África, en otros lugares. Yo creo que la industria ahora va a estar mucho más cuidadosa en cuáles nuevos proyectos poner en marcha. Y Argentina, si tiene buena infraestructura, buenos recursos como tiene en la Puna, más puede suplir esta necesidad de recursos humanos y técnicos, va a poder tomar una posición predominante muy rápido para cuando la electromovilidad, como bien mencionaba, se vuelva una realidad y ahí sí haya demanda para todos. Perfecto, Ignacio, muchas gracias. Y ya estamos cerrando este foro. Me gustaría estos últimos 5 minutos finales, José, que puedas contarnos un poquito acerca de cómo ves vos este contexto y esta oportunidad en América Latina a la luz de tu experiencia en lo que es la industria de la electromovilidad o de la movilidad, que hoy se están viendo muchas alternativas en Europa, donde vivís y trabajás. Vale. Bueno, yo os puedo contar alguna experiencia, ¿no? Al final, todo esto se traduce en que hay que trasplantar una gran idea genérica a acciones concretas en sectores concretos y países concretos. No vale
la misma receta para todos. Y segundo, como digo, es un escenario movido por la regulación. Entonces, tú tienes que ser capaz de diseñar una regulación excelente que tenga en cuenta lo que necesitas que las empresas hagan, pero que tenga en cuenta también los efectos externos que eso tiene en el conjunto de la población. Sí, se puede hacer de dos maneras. Estaba viniendo en el avión, había estado viendo unos escenarios de una fundación española que trabaja como esto. Hay dos maneras de llegar a los mismos objetivos de transición ecológica. Puedes hacerlo con una serie de medidas ordenadas, planificadas y consensuadas, porque esto tiene un impacto social terrible, de tal manera que consigas más o menos llegar a los niveles de reducción de emisiones que te marques como país, o puedes entrar en otros escenarios que te dan la misma reducción de emisiones, pero que se basan en medidas urgentes, rápidas y que normalmente suelen acabar con sectores o acabar con empleos. Un ejemplo muy simple que todo el mundo entenderéis, la mejor manera de acabar con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos es prohibir su circulación. Hay gente que lo dice, a ver, ese es otro tema. Pero hay que tener mucho cuidado porque aquí estamos hablando en entornos profesionales y de empresa, pero en el nivel de decisores políticos hay mucho activista. Y el activismo se vive por unas reglas completamente diferentes. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Por ejemplo, y acabo ya con esto, el sector de la automoción europeo. El sector de la automoción europeo es una de las joyas de la corona de Europa. Es el sector de los más innovadores, el más exportador, tiene una enorme capacidad de generación de empleo de muy alta cualificación y en muchas de las zonas de Europa es el sector que está aguantando el país y a toda su actividad anexa, porque todos los componentes, la logística, en definitiva la productividad y la competitividad del país depende de ese sector. Bueno, en los años 10 al 20 Europa se encomendó a descarbonizar la generación de energía eléctrica. Eso lo hizo sobre una herramienta regulatoria muy sencilla. Yo te financio la inversión en generación eléctrica, influyo solo sobre la oferta, la demanda es irrelevante porque a todos los ciudadanos europeos les voy a obligar a comprar energía eléctrica y con esa prima que les voy a poner en su factura voy a cambiar toda la planta de generación eléctrica europea para conseguir tener unas plantas renovables y poco a poco ir teniendo una electricidad barata. Fantástico porque, entre otras cosas, lo único que te hacía falta era dinero. La demanda no existía. ¿Cómo están intentando hacerlo para el sector de la industria de la automoción? Completamente diferente. Han dicho, le pongo unas obligaciones tremendamente exigentes, en 2035 les obligo a eliminar toda su tecnología actual, todos los motores de combustión, y luego sobre la base de penalizarles si no venden. Les penalizo si no venden, no les ayudo a cambiar sus plantas, les penalizo si no venden. La demanda es la que tiene que comprar. La demanda está por completo fuera de ese esquema. No hay un sistema fiscal que ayude a la demanda. No hay una dotación de puntos de infraestructura de recarga que ayude a la demanda a acompañar a la oferta. En definitiva, se está imponiendo un modelo unilateral que, cuando ves qué está sucediendo ahora en Europa, ¿qué ha generado? Que la industria, fabricante europeo de vehículos eléctricos no está al nivel por problemas de coste, problemas sobrevenidos además de coyuntura europea, como es la guerra de Ucrania. Y sin embargo, quien sí está preparado porque sí ha hecho esa política industrial mucho más 360 es China, que está empezando a inundar el mercado europeo de vehículos eléctricos de low cost. ¿Cuál ha sido la reacción ahora de esa Comisión Europea tan pro transición y tan abierta y tan ambiciosa en objetivos? Pues decidir abrir, yo creo que es la primera vez que se abre una investigación anti-China por exportación, por subvención a la exportación de vehículos eléctricos. Si todo este camino que hemos lanzado por diseñar más las políticas de transición acaba en una guerra proteccionista, es un ejemplo del tipo de errores que se pueden hacer si en vez de diseñar una transición ordenada, diseñamos una transición activista. Entonces yo insistiría que tenemos en Europa buenos ejemplos, el de la electricidad, la generación renovable es uno de ellos, pero desde luego el de la descarbonización de la automoción creo que es un ejemplo perfectamente mejorable y Argentina tiene un gran peso en el sector de automoción, tiene una mucha más autonomía y yo les animaría a que
aprendan o vean un poquito más en detalle qué hemos hecho nosotros, porque seguramente hay cosas que se pueden hacer mejor. Muchísimas gracias. Una conversación sumamente enriquecedora respecto de las enormes oportunidades que tiene la transición energética para seguir creciendo, pero sustentablemente, y también una luz en el camino que nos orienta a trabajarlo holísticamente como para aprovechar los aprendizajes y tener una mirada que nos lleve por el camino correcto hacia una transición que tenga también beneficios desde el crecimiento y el desarrollo. Muchísimas gracias a los tres. Gracias.